Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, ¿verdad? Lo que es el flujo turbulento. Pero antes de ello quiero decir, ¿verdad?, los nombres de los integrantes, lo que es Luis Gustavo Carías y mi persona, Juan José Pineda. El día de hoy vamos a hablar de este tema, ¿verdad?, que es muy importante y tiene mayor trascendencia a lo que es el flujo turbulento. Para iniciar, quiero describir, ¿verdad?, algo que es muy importante como su definición. Como podemos ver, el flujo turbulento se caracteriza por el movimiento irregular de las partículas y se le puede decir que es caótico, ¿verdad?, en el flujo. El punto turbulento tiende a ocurrir a velocidades muy altas, bajo viscosidad. En la imagen muestra cómo las partículas de agua son distorsionadas por la velocidad a la que van. Esto causa la irregularidad del fluido y esto se le conoce como flujo turbulento. A diferencia del flujo laminar, el flujo no fluye en capas paralelas. La mezcla lateral es muy alta y hay una interrupción entre las capas. También cabe destacar que la velocidad del fluido en un punto está experimentando cambios continuamente, tanto en la magnitud como en su dirección. En la imagen muestra cómo en el fluido laminar no muestra un cambio en su magnitud ni en su dirección, ¿verdad? Va horizontalmente, y en el flujo turbulento sí causa ese cambio, ¿verdad? Y eso es lo que se muestra con las irregularidades de las partículas del agua en este tipo de tuberías. Este tipo de conocimientos es de mucha importancia en la ingeniería. Desafortunadamente, el carácter es altamente intermitente e irregular en las tuberías. Complica todos los análisis. De hecho, a menudo sé que las tuberías es el último problema no resuelto de la física matemática. El perfil de la velocidad turbulenta es la herramienta principal disponible para ese tipo de análisis. Es el análisis CFD. Es una rama de la mecánica de fluido que utiliza análisis numéricos y algoritmos para resolver y analizar problemas que involucran este tipo de fluidos en las tuberías de flujo turbulento. En caso del fluido turbulento, hay muchos perfiles de velocidad empíricos y más simples, y hay más conocimiento. Es el perfil de la velocidad de la ley de partículas, como pueden mostrar en la imagen. Ahora les voy a dejar con mi compañero Luis Gustavo Carías, quien les hablará de las características del fluido turbulento. Mucho gusto, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Luis Gustavo Carías, como lo dijo mi compañero Juan. Bueno, mi parte de la exposición es hablarles un poco de las características del flujo turbulento. Y para comenzar me gustaría decirles que una de las características es la irregularidad. El flujo se caracteriza por el movimiento irregular de partículas del fluido. El movimiento de las partículas fluidas es caótico y por esta razón el flujo turbulento normalmente se trata estadísticamente en el lugar determinado. Otra característica es la rotacionalidad. El flujo turbulento se caracteriza por un fuerte mecanismo tridimensional de generación de vórtices. Este mecanismo se conoce como estiramiento de vórtices. Siguiendo con las características, otra de ellas es la difusividad. En el flujo turbulento existe una distribución de velocidad bastante plana en la sección de la tubería, con el resultado de que todo fluido, valga la redundancia, fluye al valor único dado y cae rápidamente muy cerca de las paredes. La característica que es responsable de la mezcla mejorada y el aumento de las tasas de transporte de masa, momento de energía, bueno, a eso se le llama flujo
de difusividad. La disipación es otra característica, y este es un proceso disipativo en el cual la energía cinética del fluido turbulento se transforma en energía interna por el esfuerzo de corte viscoso. El flujo turbulento tiende a ocurrir a velocidades más altas y baja viscosidad y a mayores dimensiones lineales características. El número de Reynolds es la relación de la fuerza de inercia o fuerza viscosa, y es un parámetro conveniente para predecir si una condición del flujo será laminar o turbulento, y si el número de Reynolds es mayor de RE, es mayor que 3500, el flujo es turbulento. Como conclusión, podemos decir que el flujo turbulento se caracteriza porque las partículas del fluido no se mueven siguiendo trayectorias definidas. En cuanto a la fuerza de flotación, hoy sabemos que la fuerza de flotación sobre un objeto inmerso en un fluido es igual al peso del fluido. Para estudiar el movimiento de un fluido se utiliza la ecuación de continuidad, la cual relaciona la viscosidad y el área del fluido en una turbulencia. A continuación les presentamos un video para que quede un poquito más clara la idea, y muchas gracias por su atención. Hola, en este video verán el comportamiento de la velocidad en tuberías que presentan diferentes condiciones. Comencemos con una tubería simple con área constante de 10 milímetros de diámetro y un flujo de entrada con velocidad de 10 milímetros por segundo. Primero se puede apreciar las líneas de velocidad en un eje transversal actuando en el centro de la tubería, donde la distribución de la velocidad está representada por medio de colores indicados en la leyenda. Ahora, viendo el comportamiento en el plano axial, la velocidad permanece constante a partir de una longitud L, en cuya duración el fluido comienza a tener contacto con los bordes de la tubería y a experimentar la fricción, y por lo tanto a pasar de ser uniforme en todos los puntos de la tubería en la entrada a ser mínima en los extremos y máxima en el centro. Este fenómeno se puede entender mejor al ver la velocidad en el otro plano transversal, que al acercarnos a los extremos, la velocidad disminuye y al regresar al centro alcanza su valor máximo. Para demostrar la tendencia, lo veremos gráficamente. Para esto se escogen dos puntos de un extremo al otro de la tubería y graficamos el perfil de velocidad que ocurre entre ellos. El perfil que obtenemos es parabólico, cuya velocidad máxima ocurre en el centro y la mínima en los extremos, tal y como se había explicado anteriormente. Bueno, ahora pasemos a ver cómo se comporta una tubería que presenta un cambio de área. Podemos observar que primero encontramos una tubería con un diámetro mayor y luego un diámetro menor. De igual manera, vemos las líneas de velocidad formándose, que nos indican que al atravesar ese cambio de área se produce una mayor velocidad. Mediante la vista del eje axial podemos comprobar exactamente lo mismo. Mientras ustedes ven este movimiento, probablemente se preguntan por qué la velocidad aumenta al disminuir el área. Esto lo podemos responder con el siguiente análisis. Como sabemos, el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, ya que el caudal va a permanecer constante a lo largo de toda la tubería y el área está disminuyendo, lo único que puede calibrar y compensar esa disminución del área es un aumento en velocidad. Entonces, eso explica el por qué, al disminuir el diámetro, la velocidad aumenta. Ahora, para recordar un concepto que vimos en el ejemplo anterior, en la vista transversal se logra apreciar que la velocidad máxima siempre ocurrirá en el centro de la tubería y que a medida que se acerca a los bordes, disminuirá. Esto debido, como recordamos, a la fricción, que ejerce un efecto contrario al sentido del movimiento. Ahora procedemos a seleccionar dos puntos opuestos para determinar el perfil de velocidad. Y al graficar, encontramos que nuevamente es un perfil parabólico. Antes de cerrar este caso, los dejo con una última vista
en donde interactúan los diferentes planos con sus respectivas velocidades. El último caso es más complejo. Un codo de 90 grados que termina en una tubería de menor diámetro que la de entrada. Como vemos, las líneas de velocidad indican que la misma comienza a aumentar al terminar de pasar el codo, y aún más a medida que disminuye el área. Ahora apreciamos el comportamiento de la velocidad en un plano paralelo a la apertura de entrada, y el mismo criterio de que la velocidad es mucho mayor a medida que se acerca al centro y menor a medida que se acerca a los extremos se sigue cumpliendo. Ahora desde una vista superior podremos ver mucho mejor la trayectoria del fluido. Debido al cambio de dirección que se tiene que tomar para seguir la forma del codo, es fácil distinguir dos zonas de diferentes velocidades después de la curvatura. Una a la izquierda, la cual presenta velocidades mínimas y podemos ver la línea dando vueltas simulando un vórtice, y otra zona a la derecha con velocidad mucho mayor. Ahora graficaremos el perfil de velocidad en dos partes diferentes. Primero, justo después del codo, escogimos los puntos, vemos claramente ambas zonas, recalcando la zona de la izquierda de menor velocidad, llegando prácticamente a cero. Ahora, si queremos ver el comportamiento de la velocidad justo a la salida, señalamos los puntos y vemos que se forma una especie de parábola como en el caso anterior, en donde el pico mayor se encuentra a la derecha debido a las velocidades mayores. Para finalizar, los dejo con otra vista donde pueden ver el comportamiento tanto de los diferentes planos como de las líneas. Con esta última vista me despido, espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad el video.